Hola, que Dios les bendiga. En este día vamos a leer y analizar un poquito la palabra de Dios. Sí, vamos a leer en el libro de Gálatas, versos 16 al 18. La palabra de Dios dice como prefacio, la vida por el Espíritu. En el versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Miren, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida, ¿verdad? En el libro de Romanos dice que tenemos una nueva vida, que somos una nueva creación. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, venimos a tener una vida nueva, porque la parte espiritual que murió por el pecado de Adán y Eva, renace otra vez. Entonces dejamos de estar muertos en el espíritu y venimos a vivir otra vez en el espíritu. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios en los versículos que hemos leído en Gálatas nos dice que el Espíritu de Dios es contrario al mundo. Contrario, dice, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, ¿verdad? Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. ¿Sí? La naturaleza pecaminosa es todo lo contrario de lo que el Espíritu desea. Todo lo contrario de lo que Dios desea para nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra vieja naturaleza, cuando nosotros nos dejamos llevar por los placeres, como lo dice en Gálatas mismo, Gálatas 5:20, menciona cada uno de sus pecados, ¿verdad? Adulterio, fornicación, iras, contiendas. ¿Sí? Vamos a leer. En Gálatas mismo, versículo 20, dice: idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras parecidas, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros caemos en estos pecados, y aún en mayores, en los homicidios también, cuando la naturaleza pecaminosa prevalece en nuestras vidas. Pero cuando el Espíritu prevalece en nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios es el que está dominando nuestro ser, el que está guiando nuestro ser, el que está guiando nuestras vidas, entonces la naturaleza pecaminosa disminuye. Se vuelve más pequeño mis deseos, ¿sí? Lo que yo deseo, lo que yo quiero, que va en contra de Dios, que va en contra del Señor. Entonces todo eso va disminuyendo, ¿sí? Y va incrementando aquello que está a favor de Dios, aquello que Dios quiere para ti. Dice la palabra de Dios que pensamientos de bien y no de mal tiene Él para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Y cada cosa que hagamos, hagámoslo pensando en qué haría el Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo fue carne también, fue 100% divino y 100% carne. Vino aquí a la tierra, sufrió como nosotros, padeció como nosotros. Dice la palabra de Dios en los evangelios que Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, Él sintió y vivió las necesidades que nosotros también vivimos y sentimos. Pero aún así Él decidió hacer la voluntad del Padre. Entonces pensemos cada vez que vayamos a tomar una decisión en no dejarnos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Por hacer lo contrario de Dios, sino analizar y pensar qué haría el Señor Jesucristo, cómo lo haría,
¿sí? ¿Qué decisión tomaría? Que no va en contra del Padre, que no va en contra de Dios. Podemos ver en Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Entonces debemos de pensar y seguir los pasos del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Qué haría Él? ¿Por dónde iría Él? Sigamos los pasos de Él. No tengamos engaño en nuestra boca, sino que la verdad sea siempre en nuestros labios. Entonces, no sigamos más nuestros deseos pecaminosos, porque nuestros deseos pecaminosos nos llevan a la muerte, pero los deseos del Señor nos llevan a la vida. Y no estoy hablando de una muerte física ni de una vida física, sino estoy hablando de una muerte espiritual y una vida espiritual, una vida eterna con Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y que cada día podamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Que Él sea guiándonos cada día, podamos tomar las mejores decisiones, no en contra de Dios, sino pensando. Dice la palabra de Dios en Romanos: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces todo está a la disposición, pero ¿qué me conviene? ¿Qué me bendice? ¿Qué va a bendecir mi vida? ¿Qué va a bendecir mi familia? ¿Qué va a bendecir mi hogar? Esa es la que debemos escoger, aquella que va a bendecir mi vida, aquella que va a bendecir mi hogar. Pero si la decisión que voy a tomar no va a traer bendición a mi vida, no va a traer bendición a mi hogar, entonces no es una decisión correcta, no es por la puerta por la que tienes que cruzar. Debes de mantener esa puerta cerrada, porque no te va a bendecir ni a ti ni a tu familia. Entonces, roguemos y pidamos a Dios en el nombre de Jesús: Señor, danos fuerza, danos sabiduría, danos inteligencia para tomar la decisión correcta y no dejarnos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, no dejarnos llevar por nuestros deseos, sino, Padre, en el nombre de Jesús, dejarnos llevar por tu voluntad, dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.